Muchísimas gracias. Pues bueno, ahora sí, mil gracias por estar aquí el día de hoy. Es un placer, saben, para mí compartir estos viernes, estos pequeños espacios donde puedo y podemos platicar de esto que hacemos y que nos apasiona, o a lo mejor a algunos no nos apasiona, pero tenemos que hacerlo. En mi caso sí me apasiona, entonces yo feliz de estar aquí con ustedes. El día de hoy estoy de vacaciones, vean qué tan feliz estoy que paso días de mis vacaciones platicándoles esto. Ya van dos ocasiones que me sucede. El tema que vamos a ver el día de hoy es verdaderamente resulta retador, en muchos aspectos, principalmente como preámbulo para comenzar a estudiar. Resulta retador porque no es algo, sí, fíjense, si cuando hablamos de temas de terrorismo y financiamiento es retador porque creemos que eso no pasa en nuestro país, porque creemos que es algo remoto, ¿no? La posibilidad, pues cuando hablamos ahora de armas y más de armas de destrucción masiva, resulta aún más retador, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a comenzar a platicar de esto. Ustedes saben que se publicó una guía recientemente y es el objeto de este webinar. Me presento por si alguno de los que están aquí no tengo el gusto de conocerlos y no ha estado a lo mejor en esta serie de webinars que hemos estado dando ya desde hace algunos ya años, en los que nos saludamos y platicamos. Alondra de la Garza, a sus órdenes, líder del Servicio de Prevención de Lavado de Dinero y contra el financiamiento del terrorismo dentro de Science Grant Thornton. Tengo alrededor de 16 años de experiencia y pues bueno, hay una breve semblanza, salvo que quieran detenernos en esto, yo no pienso que en este momento sea más relevante, ¿no? Eh, Vamos a comenzar a platicar de esto. Antes que nada, también los invito a que participen. Eh, Nadie sabe más de lo que sabemos todos en conjunto, eso me queda clarísimo. Entonces, los invito a participar, los invito a utilizar el chat, voy y vengo entre el chat, los invito a aprender a levantar su manita, activar el micro, me encanta escucharlos y también, si se sienten cómodos y gustan prender la cámara, para mí mejor porque puedo ver una cara y no solo un nombre y de por sí estamos lejos y alejados y vaya y retirados por una pantalla, entonces si puedo ver sus caras para mí es mucho mejor, pero es como ustedes se sientan cómodos y sobre todo como el internet se los permita, ¿no? Que esa es una de las grandísimas limitantes. Hola Gema, ya alguien me prendió aquí la cámara para ver este carita. Muchas gracias, Gema. Pues bueno, vamos a comenzar. Fíjense, cuando hablamos de temas de armas de destrucción masiva, estamos hablando particularmente de una clasificación específica obviamente, de armas, ¿no? Y vamos a ver un poquito las definiciones y vamos a ver un poco aquellos aspectos que pudieran o no preocuparnos, ¿no? Porque seguramente ustedes piensan lo que es claro también para mí, ¿no? Oye, pues México no es un país bélico, ¿no? O sea, nosotros no somos un país que tenga una historia bélica o una historia armamentística, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y eso a nosotros qué, no? Pero cuando vemos todo el fondo de lo que es un arma de destrucción masiva y todo lo que está detrás, nos pone a reflexionar. Y yo les hago una pregunta al aire. Les voy a hacer tres preguntas ahorita, pero de inicio les hago una pregunta al aire. ¿Ustedes creen que cuando se compran armas de destrucción masiva, se compra la bomba nuclear, por ejemplo, o se compra tal cual una ojiva nuclear? O sea, y la respuesta es no, nadie va y compra una bomba nuclear. Y entonces, cuando entendemos eso, detrás está toda la parte que nos preocupa, particularmente en nuestra materia, que lo vamos a ir viendo un poco a detalle. La verdad es que la guía es amplia y más allá de la guía, lo que te invita a estudiar esta guía. Entonces, espero que el tiempo nos dé y que podamos ir abordando esos temas. En caso contrario y que por alguna razón nos quedemos cortos, ustedes saben que siempre hago las partes 2 y no nos quedamos con el conocimiento a medias. Vamos a comenzar. Quiero hacerles preguntas a ustedes y pues los invito a que activen su micro o a que lo pongan en el chat. Eh, las preguntas son sencillas. ¿Qué es un arma de destrucción masiva? ¿Qué saben sobre el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva?
y qué parte es la que nos preocuparía en México. La que quieran contestarme, ya sea las tres, una, dos, las que quieran contestarme, los invito a que me lo pongan en el chat o los invito a que activen el micrófono, pero quiero escucharlos, quiero escuchar qué tanto saben de esto. Insisto, no es un tema que generalmente eh, pensemos que debiese preocuparnos en México, pero platíquenme, ¿qué es lo que saben de esto? Adelante, déjenme mientras le doy un traguito al cafecito. ¿Alguien quien se anima? Moisés, buenos días, adelante. Hola, buenos días. Buen día, ¿Me escucho ahí? Sí, ¿verdad? perfecto. Eh, pues las armas de destrucción masiva son todas las que vengan directamente de un proceso químico destinado a, pues un ataque o ¿cómo lo podríamos catalogar? Un ataque o una amenaza ante a un grupo social grande, pues, o sea, delimitado a tratar de generar una presión o inclusive, pues, una gran tasa de mortalidad en un sector en específico o a un grupo social o un país, ¿no? Podría ser algo así. Sí, 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 Moisés. De hecho, mencionaste un tipo de arma de destrucción masiva justamente y hablabas de una gran tasa de mortalidad, sí, y lo mezclaste ahí por un tema, con un tema de terrorismo, ¿no? Que sí va de la mano también, digo, todo esto va conectado, pero sí, muchas gracias, Moisés. Déjenme, voy al chat, veo hay algunos comentarios. Nos dice Froiland, armas biológicas, otro tipo de armas de destrucción masiva. Creo que un medio de financiamiento y compra es por medio de activos virtuales. Sí, también, definitivamente, hay casos ya. Dice Cintia, son armas capaces de eliminar a un número muy elevado de personas de manera indiscriminada y causar grandes daños físicos. Sí, también, Cintia, por supuesto. Eri, buenos días, Eri. Dice, para la última, que nos preocupa en México, dice que se obtengan o comercialicen componentes de armas de destrucción masiva en el país y que no estamos preparados para defendernos ante un ataque con armas de destrucción masiva. 100% también, Eri, vamos a hacer énfasis justamente en los componentes, que esa es la parte que en este caso nos preocupa como país. Ahorita haré también un énfasis en ello. Y la parte del ataque con armas de destrucción masiva, que ese es otro tema interesante y que viene señalado también en la Evaluación Nacional de Riesgos desde la del 2020, ¿no? Y dice Patti, buenos días también, un arma de destrucción masiva tiene la capacidad de matar o dañar a o dañar a una entidad o grupo de personas, ajá, en masa principalmente. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Fíjense, ¿qué es un arma de destrucción masiva? Lo dijeron a grandes rasgos, me refiero a todo lo que eso implica. Es un arma con un potencial de daño y destrucción y muerte masivo, ¿no? A un número de personas importante en cuanto a la cantidad de muerte que genera un arma de destrucción masiva. Fíjense que no hay una definición aceptada, particularmente quien debiese, entenderíamos que quien debiese aceptar esta definición sería, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el que se encarga de ver estos tipos de delitos a nivel internacional. Y no tenemos una definición aceptada, pero tenemos lo que Gafi nos dice, ¿no? Que es bastante revelador para todos nosotros. ¿Qué más? Sabemos que es el financiamiento a la proliferación. ¿Hace sentido un poco con la definición que tenemos del financiamiento al terrorismo? El financiamiento a la proliferación puede ser también directo, puede ser indirecto y hay diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, esas partes son importantes de rescatar. Y la parte que nos preocupa en México, efectivamente, lo decía yo ahorita en un inicio, México no es un país armamentista o que fabrique armas de destrucción masiva. Hablemos de la fabricación de armas de destrucción masiva, que sabemos que lo hace, por ejemplo, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, ¿no? Irán, etcétera. Ellos las fabrican, ¿no? Nosotros no hacemos eso. No invertimos tampoco en ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué parte sí nos preocupa?
que nosotros en nuestra industria, en nuestra parte científica, en nuestra parte maquiladora o como lo quieran ver, fabricamos componentes, fabricamos precursores. ¿Sí? La industria médica tiene un montón de precursores de armas de destrucción masiva, ¿sí? Toda la parte química, la parte de los conocimientos, la industria alimentaria tiene temas de precursores de ciencia detrás de armas de destrucción masiva. Entonces, vamos a platicar de esa parte que sí nos preocupa. Y para ir entrando en materia, aprovecho para decirles que cuando nosotros analizamos este tipo de guías que va publicando la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la WIB, GAFI, en este caso fue Comisión Nacional Bancaria de Valores, cada vez rescato más lo siguiente. Lo que hoy por hoy tenemos en nuestras disposiciones, sea sistema financiero o actividad vulnerable, en materia de conocimiento del cliente, si nos acotáramos a solo eso, nos quedamos cortos cuando hablamos de la parte de los delitos precedentes, cuando hablamos de la parte del seguimiento transaccional, nos quedamos cortos. Nos falta mucho. Definitivamente, si queremos hacer una verdadera labor de cumplimiento, de oficial de cumplimiento de esa investigación, de la prevención del delito, llámese lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, financiamiento a la proliferación, no nos basta lo que nos pide la disposición que pidamos, necesitamos ir un poco más allá. Y aquí el detalle y el gran pin que les pongo es que esa es una decisión de la organización, ir más allá, en conjunto, es decir, el oficial de cumplimiento con la alta dirección tienen que decidir si quieren ir más allá para prevenir todo esto que vamos a platicar, pero definitivamente eso es lo que nos preocupa, ¿no? Yo creo, a lo mejor valdría la pena, tendríamos que ponernos a estudiar mucho, pero en otra ocasión a lo mejor hacer una parte 2, donde nos pongamos a analizar todos esos productos de doble uso, que los vamos a mencionar, pero no necesariamente quiere decir que tengamos ese grado de expertise, porque estamos hablando de una rama de especialización, ¿no? Hablar de armas de destrucción masiva. Pero bueno, comencemos con conceptos para ir entrando en materia. Rescatemos la guía trae muchos conceptos, pero muchos de ellos son conocidos, por eso no los traigo acá, como el lavado de dinero, la ONU, Gafi, etcétera. No voy a más que rescatar aquellos que son como más nuevos de la guía, ¿no? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ustedes saben que la ONU se crea en el año 45, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, con fines de que pues no vuelva a pasar esto, ¿no? Y se crea el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que justamente busca el prevenir y combatir estos delitos transnacionales e internacionales para tratar de mantener la paz, ¿no? Entonces, parte de lo que busca este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es que delitos, por ejemplo, como el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, pues se mantengan a raya, limitados, controlados, ¿no? Para tales efectos, paso a la siguiente definición, se emiten diferentes resoluciones. Existen resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que abordan la problemática de las armas de destrucción masiva, así como tenemos resoluciones del Consejo que abordan la problemática del terrorismo, de la trata de personas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las resoluciones en particular, ¿no? Que el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas vaya, de la ONU, nos habla justamente del tema de la paz, ¿no? Y entonces por eso hacemos énfasis en eso. Armas de destrucción masiva. Y aquí está lo que todos ustedes muy atinadamente me decían y algunos de ustedes a lo mejor se enfocaron en algún tipo de arma particularmente. Armas de destrucción masiva son instrumentos diseñados para matar a una gran cantidad de personas dirigidas tanto a civiles como a militares, ¿no? Las armas de destrucción masiva se dividen en químicas, por ahí me lo decían, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivos combinados. Por ejemplo, un arma química, pues estamos hablando a lo mejor de un gas, ¿no? Como el famoso gas sarín o gas cloro o cosas por el estilo. Un arma biológica son agentes vivos, virus, son agentes patológicos al ser liberados, pues van a enfermar a la gente y ahí vas a provocar esa
esa muerte, ¿no? Las radiológicas son como un nivel más chiquito, pero dentro de las, digámoslo así, de las nucleares, ¿no? Las nucleares sabemos el potencial que tienen, máximos ejemplos, pues digo, de las que tengamos, claro, que se han detonado voluntariamente, pues las que vimos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y explosivos combinados, pues por ejemplo, las minas, ¿no? Las minas antipersonas. No sé si han visto, por ahí traigo, creo que la nota, si mal no recuerdo, uno de los grandes problemas que tenían en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, por parte de ahorita en esta guerra, y las minas antipersona, ¿no? Que son minas que se siembran, si me permiten decirlo así, en explanadas y que buscan incapacitar o matar o incapacitar a las personas, ¿no? Al estallar y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar de eso. eh, Parte de la información que traigo, ¿no? Es de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, y entonces es lo que estaremos platicando, ¿no? Entonces, déjenme avanzar. Se- Ya, les voy a poner un video muy breve. Déjenme ver porque no sé, espero que no se esté trabando mi presentación. Un video muy breve. A mí siempre me ha generado muchísima duda por qué no tenemos tantas campañas de difusión en nuestro país de toda esta información, campañas de gobierno, no campañas de, o sea, difusión es esto que estamos haciendo hoy nosotros, ustedes y yo platicando de estos temas, pero el gobierno, ¿por qué no nos platica más, no? Este video que les traigo es de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, donde te explica de una manera muy sencilla qué es un arma de destrucción masiva, y bueno, el financiamiento propiamente. Se los voy a poner, no roba un minuto 11, pero lo deja muy claro. Vaya, viene de una unidad de inteligencia financiera y también deja muy claro la parte que nos preocupa, ¿no? A países que no somos bélicos. Colombia no es un país netamente bélico. El que tengas crimen organizado no quiere decir que estés involucrado en la parte bélica y armamentista. Entonces, lo voy a poner para explicarlo y vamos a continuar. Antes, déjenme, voy al chat. Dice Eri, las minas de racimo las descubrí por la guía y son terroríficas. Sí, ahorita bueno, de una vez los platicamos. Hablando de minas antipersonas y las minas de racimo hagan de cuenta que son minas que se avientan al aire como si fueran lluvia, si me permiten decirlo, y estallan al contacto. O sea, si me cae, estalla, ¿no? Al contacto. Pero además, dice por ahí que las minas de racimo tienen el grave peligro que su porcentaje de falla, números más, números menos, es del 40%. Entonces, por ejemplo, puede ser que no haya estallado conmigo y pasan los años y pasa la vida y pasa un niño corriendo años después, décadas después, y choca con esa mina y puede explotar. Y entonces es esa parte tan ruda y cruel, ¿no? De hecho, muchas de las minas que quedaron, no lo vemos hoy por hoy, pero décadas después de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente murió por esas minas que estaban plantadas o sembradas, ¿no? Y que en el momento no estallaron, ya sea por falla, porque no fueron detonadas y demás, y tiempo después que estallan, ¿verdad? Pues cobran la vida de personas completamente inocentes, ¿no? Pero sí, efectivamente, Eri, unas de las minas, ¿no? De racimo que son verdaderamente terribles, todas, yo creo que todas son terribles, pero hay unas que a lo mejor, este, pueden ser más crueles por la forma en la que sucede, ¿no? Pero bueno, déjenme, les pongo el video. Ayúdenme poniendo en el chat para no pararlo, si sí lo están escuchando y si sí lo ven bien. Es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, traslado de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales que puedan ser aplicables. Las armas de destrucción masiva pueden ser nucleares, biológicas o químicas, representando altos niveles de riesgos que afectan la paz y la seguridad de la sociedad. En nuestro país no se presenta la fabricación de armas de destrucción masiva. Sin embargo,
si se puede utilizar el mismo para el tránsito, manejo y manipulación de material que puede ser insumo para la fabricación de estas armas de destrucción masiva. Gracias a todos los que me confirmaron que sí se veía y se escuchaba bien. Fíjense, esa última parte que dijo, que aplica en Colombia, pero también acá, que si bien nuestro país no se utiliza para la producción de armas vaya, sí, no las producimos, no las generamos, sí producimos los precursores, los componentes, el tránsito. Nosotros tenemos puertos de entrada y de salida, se mueven esas mercancías y podemos ser un país puente también. Ahorita les explicaré lo que es un país puente, pero, o sea, muchas veces cuando se trata de evitar sanciones, y en este caso, con el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como nosotros vemos que se le pierde el rastro al dinero, los que se dedican a la industria armamentista, particularmente de manera ilegal, sí, que es lo que vamos a ver aquí, tratan de desdibujar el rastro de estos componentes, ¿no? Y aquí cobra mucha relevancia otros aspectos de los cuales nos preocupamos hoy en día. Para la adquisición de estos insumos de doble uso, pues evidentemente en muchos países puede levantar alerta, ¿no? Que Alondra empiece a comprar una gran cantidad de microchips, pero ¿qué pasa? Se empieza a hacer a través de personas, perdón, de empresas. Y aquí vienen las empresas fachada, vienen las empresas fantasma. Ayer escuchábamos una plática interesante sobre los beneficiarios finales. Y a veces, justamente detrás de estas empresas fachada o fantasma, esos beneficiarios finales pueden ser personas, aterrizándolo a este tema, que pudiesen estar interesados, ¿no? En comprar precursores y productos que sirvan para finalmente integrar armas de destrucción masiva. Entonces, bueno, vamos a ir entrando en materia un poquito más. Existen diferentes tratados y convenciones de los cuales, por supuesto, México está suscrito, ¿no? Vale la pena destacar que México ha tenido una participación importante en el apoyo. Sí, a las sanciones que se tienen para la parte y las restricciones en materia de armas de destrucción masiva. Vamos a platicarlo muy rápidamente, aspectos relevantes, ¿no? Existe un tratado, ¿verdad? A la no proliferación de armas de destrucción masiva, suscrito en Londres, Moscú y Washington, ¿sí? Básicamente, ¿qué hace? Prevenir la propagación de armas nucleares y la tecnología armamentística, ¿no? Promover la cooperación en la utilización de energía nuclear con fines pacíficos e impulsar el objetivo del desarme. México forma parte. Antes que nada, déjenme les platico algo porque acabo de leer la palabra científico por ahí, la parte tecnología. Leía no hace mucho un libro sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre, lo veía en un libro y recientemente lo vi también en un documental donde hablaba de cómo fueron castigados los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que muchos intentaron huir y demás, y ustedes saben que existieron los juicios de Nuremberg, pero fíjense, muchos de estos nazis, sobre todo los de alto rango y muy allegados a Hitler, fueron condenados, ¿no? A muerte, muchos de ellos. Pero fíjense esta doble moral, que esta es una opinión muy personal, que siempre ha existido. Estados Unidos, que obviamente participó en estos juicios de Nuremberg, am, a muchos de esos nazis, ¿sí? Que eran científicos y que tenían conocimientos en tema armamentístico y que tenían conocimientos en tema de armas. Acuérdense que los primeros que lograron la división del átomo fueron alemanes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se los llevaron a Estados Unidos. Eran nazis también, pero se los llevaron por sus conocimientos. Y al contrario de los oficiales, de los militares de alto rango, evadieron ese juicio que los otros sí enfrentaron. Y entonces, bueno, digo nada más por rescatar ahí algunos aspectos de la doble moral que puede tener mucho el tema de armas y demás, y sobre todo por el poder que esto puede representar. Entonces, no solo es los componentes,
ingredientes, también el conocimiento, también es la tecnología, también es la investigación. A veces se compra el know-how, no necesariamente se compra el producto dual, ¿no? Sino también el know-how de cómo hacer las cosas, ¿no? Los tratados sobre la prohibición de armas, perdón, el tratado sobre la prohibición de armas nucleares, los estados se adhieren, ¿verdad? Que se adhieren, se comprometen a no desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir, poseer, almacenar, transferir, ni usar armas nucleares en su territorio o en cualquier otro. Fíjense que hay 5 países, no recuerdo, déjenme ver si logro rescatar bien cuáles son, solo 5 países que pueden tener armas nucleares, ¿no? Que es Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Moscú, y se me está escapando uno. Déjenme ver si lo recuerdo en el curso de la charla. Eso quiere decir que ningún otro país en el mundo debería de estar fabricando, ni de tener, ni de poseer armas nucleares. Luego está la Convención sobre la Prohibición y Desarrollo, la Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Biológicas y Toxínicas. Esta convención particularmente es interesante porque se enfoca en un tipo de arma en específico, que son las biológicas, las bacteriológicas y demás, ¿no? Entonces es un tratado enfocado particularmente en un tipo de arma. Regálenme un segundo. Entonces, bueno, esa es la parte interesante, ¿no? Está la Convención sobre la prohibición o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o que tienen efectos indiscriminados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se establece, gracias, Eri. China es el 5.º país, es correcto. Muchas gracias. Ya tienen la película completa. Estados Unidos, Rusia, China, em, Reino Unido y Francia son los únicos países que pueden tener armas nucleares, fabricarlas, poseerlas, almacenarlas y todo eso. Muchísimas gracias. Ya tienen ahí los 5 que sí pueden, ¿no? Y esto nos va a hacer sentido con lo de las resoluciones, ¿no? Que nadie fuera de ellos lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, ahorita llegamos a ese punto, ¿no? Entonces, aquí hablamos particularmente de ciertas armas, insisto, que son armas convencionales, y aquí tocamos el tema de las minas de racimo, las minas antipersonas, las armas incendiarias, láseres. Por ejemplo, hay ciertos tipos de gases o combustibles que pueden ser mucho más incendiarios que la gasolina, por ejemplo. Y ese tipo de combustibles o de sustancias es parte de los que entran en esta convención, ¿no? México suscrito absolutamente a todos y cada uno de ellos, ¿no? También está la Convención sobre la prohibición, empleo, almacenamiento, producción de las minas antipersonal, que son las que les platicaba. Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento y empleo de armas químicas. Y aquí hablamos de un montón de cosas, ¿no? Hay una hubo un atentado, un ataque en Japón hace ya algunas décadas con gas sarín, ¿no? Ese, por ejemplo, sería un tipo de arma química, ¿no? Y obviamente fue en el metro de Japón, si no me equivoco, y murieron alrededor de 20, 25 personas, ¿no? Una persona que decidió liberar ese gas por sus propios motivos, y a eso se refiere. Las municiones en racimo, que son las que comentaba hace un momento en el chat, Erika, y que les platicaba yo, que son esas como que se avientan, como su nombre lo dice, en racimo, y que se detonan al contacto. Tratados para la proscripción de armas nucleares de América Latina y del Caribe. También de todos estos, pues formamos parte, ¿no? Nada más como para que lo tengamos claro. Es importante mencionar que la ONU tiene un organismo que se llama Organismo Internacional de Energía Atómica. Interesante. Es una organización internacional con sede en Viena, ¿sí? Establecida en el año 57, y su función principal es promover el uso pacífico de la energía nuclear y prevenir el uso con fines militares, incluyendo la proliferación de armas nucleares. El origen de esta Internacional de Energía Atómica tiene que ver con o bueno, surge de un discurso del presidente estadounidense Eisenhower. Ese discurso se llama Átomos para la Paz. Si pudieran escucharlo, escúchenlo, está interesante. Rescato otra vez, si me permiten decir la opinión muy personal, el tema de la doble moral, pero está interesante. Y de aquí surge un comité, que ahorita lo vamos a ver, y del cual México ha estado ahí muy, muy activo, ¿no? En el año 56 México fue miembro fundador
vean esto, o sea, tenemos un papel importante pese a que no somos un país que tenga este temas bélicos, ¿no? Aparentemente. Dice, en México, México en el año 56 fue miembro fundador de este organismo internacional de energía atómica, ¿no? Nuestra entrada oficial a este organismo fue 2 años después, pero bueno, fuimos miembros fundadores. Existe un reconocimiento, esto solo que se los dejo como brevario cultural, existe un reconocimiento sobre vaya, en el papel contra el tema de la energía nuclear y el reconocimiento se llama justamente reconocimiento Átomos para la Paz y quiero rescatar, ¿no? Dice aquí, me voy a centrar en esta parte. Bueno, no, de hecho, déjenme, me centro. eh, um, no, sí, vámonos aquí porque no, para no perder todo el detalle. Dice, en la ceremonia de entrega, el secretario de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Caldwell, recibió el galardón en representación de México, quien acompaña al presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en la gira de trabajo que incluía la cuarta cumbre de seguridad nuclear convocada por el gobierno del presidente Barack Obama. Fuimos ahí galardonados, o sea, tenemos un papel importante e insisto, no es necesariamente porque nosotros desarrollemos armas, pero sí con la parte de los productos de uso dual, que hacia allá va a ir todo nuestro enfoque, ¿no? Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, resolución 1540, simple y resumido. La resolución 1540 nos habla de cuando los particulares, cuando entes, llámese personas físicas, morales, etcétera, entes diferentes a los estados, a los gobiernos, posean, ¿sí? Armas de destrucción masiva o las armen o las desarrollen. Gente diferente a los gobiernos, ¿no? Dicha resolución se adopta en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene que ver con todo lo de las amenazas para la paz, ¿no? Y la proliferación de armas nucleares, químicas, biológicas, así como sus sistemas vectores, constituyen una amenaza para la paz. Aquí nos preocupa mucho cuando hablamos de entes diferentes a los estados, piensen, por ejemplo, en los grupos terroristas. ¿Estás de acuerdo? Y las obligaciones son justamente esto, ¿no? Abstente de brindar cualquier tipo de apoyo a actores no estatales, cualquier tipo de apoyo que les permita fabricar este tipo de armas, adoptar y hacer cumplir las leyes apropiadas dentro de los estados, tomar y hacer cumplir medidas efectivas para establecer controles internos para la proliferación de armas nucleares, químicas, biológicas y sus vectores. Esta parte, el numeral número 3 o la fracción 3 es la que nos va a preocupar muchísimo, ¿no? Hablando de lo que tenemos que hacer a nivel país, ¿no? Quiero rescatar esta nota, permítanme, se las pongo, ¿sí? Justamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y México, nosotros fuimos presidentes del Comité 1540, es decir, la resolución 1540 tiene un comité específico, ¿no? Que habla sobre cómo evitar que entes no estatales, es decir, no gubernamentales, tengan el control y el acceso de materiales para armar este tipo de, vaya, de armas de destrucción masiva, ¿no? Y fíjense, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, el embajador Juan Ramón de la Fuente, en su calidad de presidente del Comité 1540. Era lo que quería rescatarles. No quiero que vean este papel activo que tenemos como país. Pueden ver la nota completa. El link está dentro de como hipervínculo. Pero bueno, lo que quiero que sepan es que tenemos un papel activo, ¿no? En este comité por estos aspectos que nos llegan a preocupar. Tenemos, ojo, estos bienes de doble uso, ahí les va. Voy a empezarme a meter en esto porque quiero que pienses en tus clientes, tu sistema financiero, tu actividad vulnerable, según sea el caso, quiero que pienses en los clientes que tienes. Quiero que pienses si alguno de tus clientes produce temas tecnológicos, temas de la industria médica. Ahorita lo voy a dejar así de manera muy general, ¿no? Y quiero que pienses si te has puesto a analizar si esos componentes, si esa industria médica, si lo que sea que hagan, pudiese estar relacionado con esto. Y luego, fíjense, parte de lo que nos pide esta resolución 1540 y parte de lo que nos instruye este comité 1540 es que tengamos controles de exportación. Y sí los tenemos, ¿no? Aquí estoy poniendo un extracto de los sistemas de control de exportaciones y quiero que vean
el, los antecedentes importantes, el navegador. En este momento deben de estar viendo el navegador. ¿Todos me confirman que se está cortando? Déjenme rápidamente cambio de... sí, ya me dijeron que sí. Ok, denme 30 segundos para cambiar de red. Un momento, un momento, un momento, un momento. Ok, ya cambié de red. ¿Me escuchan bien ahí? Muchas gracias, muy amables. Buenísimo. Retomo donde nos quedamos. Si nosotros nos metemos a revisar esto, es una breve nota de informativa de nuestro gobierno. Tenemos controles de exportación y quiero que vean esta parte del fundamento. En este momento deben de estar viendo mi navegador. Si no están viendo mi navegador, avísenme. Deben de estar viendo el fundamento de estos controles específicos de exportación que se refieren a, a lo relacionado con la resolución 1540. ¿Qué quiere decir? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo soy una organización, una empresa que por alguna razón exporta o comercializo con fibra de carbono. Fibra de carbono, ¿dónde pueden ver ustedes, por ejemplo, la fibra de carbono? En autos, por ejemplo, de la Fórmula 1, en raquetas, ¿sí? Ahí ven raquetas para jugar el pádel que está tan de moda, ¿no? El racket y demás, tenis, por ejemplo. Eh, um, Ahí ves la fibra de carbono, ¿sí? Por lo ligerito, etcétera, ¿no? Pero también te sirve para armar cabezas de misiles, también. Entonces, imagínate que tienes una empresa como cliente que comercializa o que está vinculado con la industria de la fibra de carbono y que además lo exporta, ¿sí? Ojo con ese tipo de cliente. Esos que exportan, por ejemplo, fibra de carbono, tienen controles específicos de exportación, tienen ciertas reglas. ¿Por qué? Porque nos preocupa a quién lo van a exportar, si son países que están sancionados, si son empresas que están sancionadas a nivel internacional, ¿sí? Entonces, tenemos regulación al respecto y evidentemente quiero que piensen que esta regulación, al venir por parte de la ONU, ¿sí? Y que se baja a las jurisdicciones, estos controles están a nivel internacional y las sanciones en la materia están a nivel internacional, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Hablando de un tipo eh, de, de material. Hablemos, por ejemplo, de las centrifugadoras, no me, creo que es plutonio. Existen cierto tipo de centrifugadoras que se utilizan en la industria médica, ¿sí? Y que pueden servir también para armar armas nucleares. Y entonces, por ejemplo, imagínate una industria médica que no tendrías por qué preocuparte en teoría, pero que está exportando este tipo de centrifugadoras y que las está exportando en masa y que a lo mejor hay un comprador único o que a lo mejor estos compradores están en diferentes países, ¿verdad? Y que el origen, más bien, o el objeto social de esas empresas en esos países no tiene nada que ver con la industria médica y empiezan a brotar un montón de señales de alerta, ¿sí? Pero bueno, esto se los dejo con fines nada más de conocimiento. Está la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 1718, que habla particularmente de la imposición de un embargo de armas, la congelación de los activos, ¿sí? La prohibición de viajar a las personas que participen en un programa, en el programa nuclear de la República Democrática de Corea del Norte, así como la prohibición de una serie de importaciones y exportaciones a fin de impedir que la República Popular de Corea del Norte, ¿verdad? Realiza ensayos nucleares o lance misiles balísticos. Esta va muy enfocada a Corea del Norte. ¿Por qué tiene tantas sanciones Corea del Norte? ¿Por qué algo tan básico como, por ejemplo, exportar ropa, zapatos, ellos no lo pueden hacer? Y dirías, tu ropa, zapatos, ¿eso qué tiene que ver, no? Muy sencillo. Se sabe, se tiene documentado que si Corea del Norte, por ejemplo, exporta o comercializa vestido, calzado, con eso se financia para seguir desarrollando armas de destrucción masiva, particularmente armas nucleares. Por eso tiene tantas sanciones, ¿sí?
Por, esa es la razón, además de los múltiples temas políticos, ¿no? Esa es la razón por la cual se trata de tener tan bloqueada su economía, porque cualquier ingreso, cualquier recurso que ellos reciban puede ser utilizado en la industria armamentista. Y esa es la parte que nos preocupa, particularmente industria armamentista de destrucción masiva, ¿no? Ellos muy enfocados en la parte nuclear. ¿No? Entonces, a esto es a lo que se refiere esta resolución y por eso existen sanciones, ¿no? Financieras dirigidas específicas. Ahora bien, Gafi, ¿qué nos dice Gafi? Solamente para rescatar esa parte. Gafi en su recomendación número 7 nos pide que tengamos sanciones financieras dirigidas y relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y que nos aseguremos, ¿sí?, de que ningún fondo o ningún otro activo se ponga a disposición directa o indirectamente o a beneficio de alguna persona o entidad que esté designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Yo les pregunto, ¿tenemos listas al respecto? Tenemos listas de personas bloqueadas y sabemos que tienen las resoluciones, vaya, que están contenidas las resoluciones 1267, 1373. Pero yo les pregunto, dentro de su sistema de screening en listas, ¿tenemos algo relacionado con el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva? Se los dejo como a consideración y a reflexión, ¿no? Tenemos diferentes documentos que Gafi nos ha proporcionado para entender de mejor manera el tema. La guía del Gafi de la lucha contra el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y la parte del enfoque basado en riesgos para considerar lo que nos preocupa respecto de la proliferación. Una es la lucha contra el financiamiento y la otra es el entendimiento de nuestro grado de exposición. Yo les haría un énfasis aquí en la parte del entendimiento de nuestro riesgo, ¿sí? Que sería la parte que nos interesaría a lo mejor abordar o a lo mejor involucrarnos o estudiar un poco más para efectos de no conocer a nuestros clientes o conocer nuestras industrias, ¿no? Hablemos un poco de la parte de los riesgos. Vamos a ello. Detectamos dos grandes riesgos, ¿no? El primero, como riesgo inherente que estamos detectando derivado de esta guía, es el riesgo de una posible violación o no aplicación a las sanciones financieras dirigidas, ¿no? Contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Y lo dice tal cual, ¿no? Esta guía. Se trata del riesgo de que las personas o entidades designadas en estos listados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tengan acceso a los servicios financieros, ¿sí? O algún otro fondo o activo como resultado del incumplimiento de los controles o sanciones. Vuelvo a rescatar la pregunta. ¿Tenemos listas específicas donde podamos detectar a las personas relacionadas con las armas de destrucción masiva y su financiamiento? ¿Por qué? Porque puede ser que estas personas tengan acceso a nuestros servicios y no nos demos cuenta. Ahorita les voy a contar una anécdota y aprovecho para decirles que el tiempo se está yendo muy, muy rápido y creo que vamos a tener que tener la parte 2 porque no estamos ni cerca de acabar, vamos como a la mitad. Pero bueno, cuando tú no tienes un sistema de listas adecuado y sobre todo amplio, se nos puede estar escapando eso, ¿no? El riesgo se mitiga mediante una adecuada implementación de políticas, controles y procedimientos encaminados a asegurar su cumplimiento. Vean sus disposiciones. Hace énfasis en esta parte de la proliferación de armas de destrucción masiva, el financiamiento. Les traigo es una nota aviso. Fíjense, en Bolivia se realizó el primer simulacro por parte de Gafi, simulacro no avisado, o sea, sin previo aviso, ¿sí? En el que se buscaba verificar qué tal está el tema de listados, ¿no? Para verificar la posibilidad o no, ¿sí? De que empresas o personas eviten estas sanciones. Fíjense, interesante. Dice, durante la primera semana de mayo del 2024, Gafilat llevó a cabo en Bolivia el primer simulacro de implementación de sanciones financieras dirigidas, derivado de una potencial coincidencia con las listas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estas resoluciones que acabamos de platicar. Este ejercicio fue realizado, perdónenme, déjenme
Ok, fue realizado en el supuesto de que el Estado Plurinacional de Bolivia le fue solicitado realizar una designación y congelamiento con base en lo estipulado en la resolución, la 1373, que sí la tenemos, ¿verdad? Este simulacro se realizó sin previo aviso y permitió verificar lo siguiente: dificultades, mecanismos y procedimientos en el país a fin de cumplir con todas estas obligaciones normativas, ¿verdad? El congelamiento de fondos por parte de los sujetos obligados tanto en el sistema financiero como en el sistema no financiero. Hay un vínculo entre la parte de armas de destrucción masiva y el terrorismo. Por eso se rescata también la resolución 1373. Muchos grupos terroristas utilizan armas, no necesariamente hasta ahora, probablemente las nucleares, pero sí pueden utilizar las radiológicas, las de explosivos que platicábamos ahorita y otro tipo. Entonces hay una relación ahí importante, ¿no? Entonces se realiza este primer simulacro como para verificar que no se nos esté escapando nada, ¿no? En este caso se realizó en Bolivia y ese es el propósito. Ahora, siguiente riesgo, la evasión, ¿sí? ¿Qué pasa? Este riesgo se centra en los esfuerzos de las personas o entidades designadas en estas listas por evitar los controles. Los riesgos y vulnerabilidades clave incluyen el uso de empresas fachada, empresas fantasma. Ah, pues yo estoy sancionada, no pasa nada. Mando una empresa, pero yo soy el beneficiario final, pero no voy a aparecer directamente. Ah, yo estoy sancionado, yo no puedo transaccionar contigo, pues te mando un prestanombres, ¿sí? Y entonces esa es la parte que nos preocupa cuando el criminal, en esta parte, en este riesgo, cuando el criminal busca a través de terceros, ¿sí? Obtener estos productos y servicios financieros que ofrecemos. O incluso, permítanme decirlo, imagínate que tú eres una de estas empresas que produce estos bienes o productos de doble uso. Hablaré particularmente el ejemplo que mencionábamos ahorita, estos centrifugadoras que se utilizan en la industria médica y que también se pueden utilizar para hacer armas nucleares. Imagínate que me vuelvo yo compradora de este tipo de mercancías a los productores. El productor incluso puede no saber mis propósitos y puede no saber que detrás de esa compra pueden existir propósitos, pues, malignos, por así decirlo, ¿no? O sea, puede ser que no estén conscientes de ello, también pueden ser utilizados los que producen los que producen este tipo de bienes de doble uso, ¿no? Entonces, no solo el riesgo es para nosotros, entidades financieras o sujetos obligados, sino también, por ejemplo, para empresas que producen estos artículos de doble uso. Yo me pregunto, y es una pregunta genuina porque no lo sé, ¿qué tanta información tienen ellos acerca de esto? ¿Qué tan capacitados están para esto? Porque nosotros, sujetos obligados, tenemos las obligaciones de tener un proceso de debida diligencia, de conocer, de monitorear y demás. ¿Estas empresas lo tienen? No lo creo. ¿Sí? Y entonces ahí es donde vas viendo esas vulnerabilidades, ¿no? Y entonces aquí nos preocupa particularmente justamente las empresas fachada, empresas fantasma, intermediarios de ellos, ¿no? Actividad marítima ilícita. Al final del día, estas mercancías muchas veces no se pueden mover por los controles que mencioné hace un momento, controles de exportación, no se pueden mover de manera libre. ¿Sí? ¿Por qué creen que cuando existe el robo de chips o el gran o robo de cierto tipo de mercancías como uranio, plutonio, qué sé yo, entra en alarma los gobiernos y los estados? No es porque el plutonio en sí mismo, porque los chips en sí mismos sean preocupantes. Lo que se puede hacer con ellos es la parte que nos preocupa. ¿Y cómo los vas a mover? Evidentemente, pues a través de medios no legales, como actividad marítima ilícita, pero también puede ser actividad aérea o de aviación ilícita, transbordo, lavado de dinero a través de delitos cibernéticos, trabajadores y empresas de países sancionados con operaciones en el extranjero, actividades y profesiones no financieras designadas, actividades vulnerables y demás, abuso de programas de ciudadanía y residencia por inversión. Explico este tema, les cuento una anécdota y nos ponemos de acuerdo para la segunda parte porque el tiempo ya se nos fue. Imagínense ustedes que yo soy un ciudadano de un país con riesgos relacionados con armas de destrucción masiva. Muchos países, hablaré de Estados Unidos, que es del que más conozco en la materia,
Cuando yo invierto dinero, por ejemplo, en una empresa estadounidense o en algún giro estadounidense, yo puedo obtener la residencia por inversión. Cuando mi grado de inversión va a generar en ese país empleos, desarrollo económico, etcétera, a mí me pueden dar la ciudadanía estadounidense, la residencia. Están las visas de trabajo, pero esas están un poco más controladas, pero hablemos de la parte de inversión. Y Estados Unidos no es el único que tiene esos programas. Entonces llego yo con mis millones, ¿no? E invierto en esos países. Obtengo la residencia y en ese momento se difumina un poco el país de origen que puedo llegar a tener, que puede ser un país de riesgo. Y entonces, el abuso de esos programas de residencia por inversión son un tema preocupante. No nos vayamos tampoco tan lejos. Acá en México, probablemente no necesariamente el delincuente va a querer transaccionar en México directamente para que se le pierda el origen de riesgo del país. A veces nos usan como intermediarios, como país. Y aquí les voy a poner el ejemplo y con esto estaríamos, creo que acercándonos al cierre del día de hoy. Fíjense, y se los cuento, es una anécdota personal no, evidentemente no voy a mencionar nombres ni nada. Recientemente nos llegó un prospecto de cliente a la organización buscando servicios antilavado de dinero. Y resulta que había una empresa en México y había una empresa en Rusia y había una empresa en Estados Unidos. Ese es como el gran triángulo, ¿no? Estados Unidos, Rusia, México. ¿Qué pasa? Esta empresa en México decía que exportaba cierto tipo de productos, lo diré de esta manera, de salud, o sea, de salud, de higiene, pero enfocados a las personas, ¿no? O sea, a lo mejor jabones, champús, qué sé yo. Y de repente, el giro de esa empresa iba a cambiar a la compra y posterior exportación de metales preciosos, oro, plata y paladio. Y entonces, desde ahí, cuando estábamos en la llamada como de prospectación, a mí me empezó a hacer ruido. Yo, ¿cómo cambias de un giro a otro, no? O sea, salud y belleza, por así decirlo, y luego cambias al oro o no, yo así de, ¿what? Bueno, resulta que los productos iban a venir desde Rusia. Iban a llegar en contenedores cada mes a través de barcos en Rusia. Y la empresa existía, tanto la de México como la de Rusia existía. Y yo, ¿y dónde se van a vender ese tipo de productos? Ah, no, pues ese tipo de productos cuando llegan a México se van a vender en Estados Unidos. Ah, mira qué interesante. ¿Y por qué no los vende directamente Rusia a Estados Unidos? Porque no puede. Ahorita con la guerra que existe de Rusia con Ucrania, hay sanciones políticas, sanciones financieras dirigidas específicamente a Rusia. Porque yo decía, oye, pues el riesgo, ¿verdad? De traer un buque desde Rusia hasta México con metales preciosos. O sea, ¿te imaginas el valor de esos buques? ¿Te imaginas el riesgo? Y los traes hasta acá. Y luego los vas a vender en Estados Unidos, pero hay un intermediario en México, el país y otra empresa. Nosotros, como ustedes bien saben, y si no se los platico, como ustedes bien saben, hacemos proceso de vida y diligencia también de nuestros clientes. Y cuando hicimos todo el barrido de listas, salió que uno de los beneficiarios finales de la empresa aquí en México está en lista de sanciones y de hecho está ahorita como prófugo por Interpol y otras cosas por temas de terrorismo. ¿Qué quiero decirles? Sí pasa, sí sucede. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Nos quedamos a la mitad. Todavía nos falta toda la parte de las alertas y demás. Haremos segunda parte. Déjenme, dice Erika, es lo que pasó con los empresarios de origen ruso que ya eran ingleses y que empezaron a tener problemas con sus inversiones por la guerra en Ucrania. Claro, totalmente. Sí, de acuerdo con eso, Eri. Eh, Miren, nos estamos quedando a la mitad.
Yo en breve, a más tardar la siguiente semana, en la sección de eventos que acaba de publicar Osvaldo en el chat, estaremos publicando la segunda parte. Lo van a reconocer con el mismo título, pero va a decir número 2, para poder continuar donde nos quedamos. La verdad es que el tema es amplio, sí es ambiciosa la guía y todo lo que nos pone a estudiar es bastante ambicioso. Entonces, cuando la siguiente semana seguro pueden consultar la fecha de la segunda parte. Espero tenerla en breve para que no perdamos el hilo. A lo mejor en 2 semanas más estaremos viéndonos nuevamente para platicar de esto y continuar. Les agradezco muchísimo el tiempo, muchísimo la atención y estén pendientes de nuestros siguientes webinars, particularmente de la parte 2 de este. Les mando un abrazote, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención y que tengan un magnífico fin de semana. Hasta luego.